¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 17 al 34. Por las dudas que alguno piense, bueno, no hubo ninguna preparación para que justo cayera el día de la cena, que hablaran sobre la cena, fue algo que se dio y bueno, vamos a ver justamente el mismo texto que leímos para la cena del Señor, lo vamos a compartir ahora nuevamente. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 17, dice la palabra del Señor: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que es por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reúna para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Al empezar hoy, quería meditar sobre la importancia que tienen en nuestra vida los recuerdos. Hay una película para niños, y que también los grandes la pueden llegar a mirar, que en alguna parte de la película resalta el hecho de que en la mente los recuerdos lindos son los que, por así decirlo de una manera sencilla, nos marcan en la vida y definen en parte nuestra personalidad. Es esa película de niños. También por ahí leí a alguien que, hablando respecto a cómo el ejercicio de recordar nos afecta en nuestras decisiones, dijo lo siguiente, alguien por ahí: en la medida en que la conciencia de nuestros recuerdos sea mayor, podremos mantener un mejor control sobre nuestras decisiones, que serán más libres y mejor fundamentadas. Todo esto suena muy lindo, ¿no? Pero tal vez alguno puede estar preguntando:
¿Y la Biblia qué dice al respecto? Porque esto, bueno, la película, lo que alguno dice, pero ¿y la Biblia? Bueno, si buscamos un poco en la palabra, vemos que Dios desde el Antiguo Testamento muchas veces o algunas veces utilizaba ciertos recursos con el fin de que su pueblo tuviera justamente memoria sobre un hecho que había pasado y que ese recuerdo los animara a mantener justamente una adoración hacia Él. Para mencionarte solamente algunos ejemplos, podemos ver algunos ejemplos para que vea que esto es así. Las piedras al costado del Jordán, allí en Gilgal, Josué capítulo 4, versículo 19 al 24, se nos cuenta: y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriente de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararé a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habían pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Para que recuerden, para que mañana cuando vuestros hijos pregunten, ustedes le digan: esto nos recuerda que un día el Señor nos hizo pasar el río Jordán en seco. Como también puedan recordar que un día también abrió el Mar Rojo. Recuerden. Y cuando lo recuerden van a adorarme porque yo lo hice. También otro evento que les llamaba al pueblo de Dios a recordar era la Pascua. Éxodo capítulo 12, versículo 14 dice: y este día, hablando sobre la fiesta de la Pascua, os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Versículo 25: y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, háganlo de vuelta este rito, en la Pascua. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, hablando respecto al Cordero de la Pascua: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró nuevamente. Cada vez que celebren la Pascua, recuerden, sus hijos le van a preguntar y ustedes le van a recordar que un día ese cordero fue sacrificado y entonces Dios pasó y por la obra de la muerte de los primogénitos fue el evento que concluyó en que Egipto liberara a los judíos y salieran para la tierra. Y le dice: cuando lleguen a la tierra, recuérdenlo, háganlo una vez al año, recuerden en este tiempo preciso, recuerden lo que Dios hizo por ustedes. Otro evento que Dios instituyó para que su pueblo recordara era el día de reposo. Éxodo capítulo 31, versículo 12 y 13 dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Nuevamente, recuerden, cada día de reposo no es sencillamente el hecho de no hacer nada ese día. Recuerden que yo os santifico, que yo los separé, que ustedes son mi pueblo. Cada día de reposo recuerden que ustedes es el pueblo que yo escogí para mí, que los separé del mundo. Recuerden, hagan memoria, ténganlo presente. No celebren por celebrar, celebren recordando por qué es que lo hacen. ¿Cuál es la constante que observamos? Que el Señor deseaba que su pueblo no se olvidara, que mantuviera siempre en su mente la memoria de lo que Él había hecho por ellos. Seamos sinceros, los seres humanos necesitamos siempre volver a recordar aquellas cosas que nos han marcado en la vida para mantener una conciencia constante en la forma en que debemos vivir. Y si hablamos de recuerdos y de hacer memoria, ¿hay algún recuerdo más importante para cada creyente que recordar el sacrificio de Cristo? ¿Hay algo que sea más importante de recordar? Si el fundamento del Evangelio es la obra de Cristo y ha sido el Evangelio el mensaje por el cual Dios nos salvó,
¿cómo entonces no mantener siempre vivo en nuestra mente ese glorioso recuerdo? No hay evento más importante y que más lo afecte al creyente en todo lo que hace que recordar a Cristo dando su vida en la cruz por sus pecados. No hay cosa más importante. Los corintios habían recibido durante el tiempo que el apóstol había estado entre ellos las instrucciones necesarias para la celebración de la Cena del Señor. Una celebración que apunta por sobre todas las cosas a recordar a Cristo, a su sacrificio. Pero debido a no esforzarse por mantenerse fieles a las tradiciones que Pablo les había dejado, terminaron transformando eso en la celebración de su inmadurez y su carnalidad. Todo se había desvirtuado. Y cuando llega a oídos del apóstol lo que estaba ocurriendo, va a reprocharles su actitud y a exhortarlos a que se arrepienta y que recuerde lo que les había enseñado. Y aunque vamos a ver lo que vamos a ver hoy, pueden sonar duras las palabras que usa en su reprensión, cuando se trataba de defender el testimonio del Señor mostrado en su iglesia y por sobre todas las cosas que la obra de Cristo no sea pisoteada por actitudes carnales de los miembros de la congregación allí en Corinto, hizo necesario las palabras que encontramos a continuación. Claramente hacía falta. Y es para nosotros también, hermanos, una exhortación que nos anima a recordar a Cristo por medio de la cena, pero no de cualquier forma. El tema de hoy entonces es que los creyentes deben celebrar la cena del Señor siempre de una manera que honre a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque hay 3 razones importantes que vamos a ver en nuestro sermón de hoy. ¿Bien hasta aquí? Vamos bien, genial, préstame atención. La primera de las razones es que celebrar la cena del Señor anima a la comunión de la iglesia de Dios. Del versículo 17 al 22 hemos leído esta parte que vamos a repetir. Dice: pero al anunciar esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se emborracha. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Lo que encontramos primero en nuestro texto de hoy, versículo 17, es el llamado a una exhortación respecto a cambiar totalmente la situación que se vivía en Corinto respecto a la cena del Señor. Primero dice: al anunciar esto que sigue, no os alabo. Ya de entrada, claramente empieza, ¿no? Bastante duro. Anteriormente, ¿se acuerdan? En el versículo 2 de este mismo capítulo, él les había reconocido el hecho de que habían seguido las tradiciones que él les había dejado. ¿Se acuerdan? Versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Bueno, en ese caso, en la situación que estaba ahí, él estaba contento porque estaban recordando las tradiciones. Bueno, en esta parte no. Ya lo habían dejado totalmente de lado. Entonces, al darle estas instrucciones, no encuentra motivo para darle un reconocimiento. Su conclusión es: por esto que están haciendo, ni por asomo esperen que los felicite. ¿Qué están esperando? No voy a alabarlos por esto. Luego, a partir de decir eso, vamos a darnos cuenta en la forma en que se presenta la exhortación. Primeramente, él va a empezar a exhortarlos por la situación que estaban viviendo. Pero si prestamos atención, vemos que el apóstol se define primero por expresar la conclusión a la que llegó respecto al problema. Primero da la conclusión. Luego, vamos a ver más adelante que él va a marcar los resultados que ha producido el problema. Y recién luego va a comentar cuál era el problema. O sea, para nosotros es raro, ¿no? Es como que va de adelante para atrás, ¿no? En vez de, podría haber contado primero el problema, luego los resultados y luego la conclusión, que sería lo más lógico para nosotros, él lo dice al revés. Bueno, no nos sorprendamos. Pensemos, hermano, que para los corintios la situación no era
desconocida, ya que ello era lo que estaba pasando entre ellos, ¿está bien? Para nosotros nos resulta raro, para ellos era sencillamente fácil de entender, ¿está bien? Entonces dijimos que lo primero que da es la conclusión. Bueno, la conclusión es bastante dura. Con claridad les dice que de ninguna manera los puede alabar, versículo 17, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Esa es la conclusión. A raíz de la situación, a raíz del problema que había dado unos resultados, la conclusión que da él es que no se están congregando para lo mejor, sino para lo peor. Las actitudes que estaban teniendo eran desagradables delante de Dios porque eran totalmente pecaminosas, por lo que de ninguna manera las justificaba. Cuando recibimos una correcta instrucción respecto a lo que el Señor le agrada y aún así continuamos pecando, no tenemos excusa, tenemos que arrepentirnos. A veces hay un pequeño, aunque somos responsables, hay un pequeño mínimo atenuante cuando tal vez hay algo que estamos haciendo pero no lo entendíamos. Pero cuando hemos recibido el conocimiento para hacerlo y aún así continuamos y persistimos, no tenemos excusa. Tenemos que arrepentirnos. Y luego de expresar lo mal que lo pone, lo que están haciendo, entonces ahí sí empieza a comentar el resultado de lo que el problema generó. De una manera directa, en el versículo 18 dice: en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. El problema que estaban afrontando había generado divisiones claras entre los miembros. Ya no divisiones partidarias. ¿Se acuerdan que al comienzo habíamos visto que había unas divisiones como partidarias? Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, yo soy de Apolo. Bueno, esas son un tipo de divisiones, pero acá es otra diferente. En este caso son divisiones entre grupos sociales. Dentro de la iglesia en Corintio había miembros de buena posición económica y otros que pertenecían a sectores más humildes. Por ejemplo, empleados del puerto, que estaba allí en Corinto, o esclavos. El problema que estaba ocurriendo había generado una grieta, ya en aquel tiempo también había, entre los hermanos, lo cual de ninguna manera podía ser aceptable. Hermanos, somos llamados como iglesia a amar a nuestros hermanos sin hacer acepción de persona. Eso no es negociable. No tiene que ver con tener libertad para relacionarme dentro de la iglesia con quien yo quiera. No hay que confundir las cosas. Aunque se entiende que por tema de distancia o de ocupaciones no podemos estar relacionados con todos los hermanos todo el tiempo, lo cual eso nos hace que tengamos más afinidad tal vez con algún hermano por distancias o por los tiempos que se nos dan. Somos igual, aunque no me refiero a eso esencialmente, podemos tener afinidad con algunos hermanos puntualmente. Somos llamados, hermanos, a amar a todos los hermanos por igual y por sobre todas las cosas también esforzarnos en contribuir a la paz unos con otros. La afinidad nos quita de que somos llamados a amar a todos nuestros hermanos. Romanos 14, 19 dice: así que sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y eso no tiene que ver con la afinidad, tiene que ver con cómo nos tratamos dentro de la iglesia local. No hay lugar para la discriminación dentro de la iglesia local, ni de permitir que alguna actividad tiende a generarlo. Somos llamados a ser uno, así como Cristo y el Padre son uno. Juan capítulo 17, versículo 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y aunque la situación suene muy triste, por otra parte el texto va a proseguir dando otra mirada también importante de la situación. El apóstol aquí con sabiduría marca en el versículo que estamos leyendo al final del 18, y en parte lo creo, dice. Aunque sabía, él había escuchado, ¿no? Alguien le llevó el informe. Aunque sabía que el informe podía estar tal vez un poco modificado, desde el hecho que seguramente el que se lo dio al informe también estaba involucrado, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo podía saber si realmente era todo lo que contaba, ¿no? No escuchó todas las campanas, pero aunque podía tener una pequeña modificación en el informe, no había dudas que la situación no tenía nada raro. Él dice, en parte lo creo. No me resulta extraño que pase eso.
¿Cómo nos va a resultar extraño? Estamos hablando de que para él se reúnen para lo peor, que hay divisiones, y está diciendo que en parte lo cree. ¿Cómo puede ser posible? Bueno, sencillamente porque luego nos dice por qué le parece que en parte lo creía. Versículo 19 dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Y es importante que notemos aquí el comienzo del versículo 19, dice porque es preciso. Esta palabra, aunque para nosotros no vemos nada muy raro, estudiando en el original, la idea de que sea preciso, es un término que muchas veces se utiliza con la idea de que Dios lo permite con un propósito. Cuando dice porque es preciso, está hablando de Dios lo permite, deja que pase porque tiene un propósito con eso. Un ejemplo para entender esto de que por qué es preciso que Dios tiene un propósito. Bueno, en Lucas capítulo 9, versículo 22 tenemos el mismo término. Dice, y diciendo nuevamente, es necesario, o sea, es preciso que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. O sea, Dios permitió, Dios permite, tiene un propósito con que Cristo haya padecido. Eso ya lo sabíamos, pero ven, es el mismo término, es necesario, es preciso. Dios permite con un propósito que esto ocurra. Y bueno, volviendo a nuestro tema, entonces es preciso, Dios ha permitido. ¿Qué es lo que permitió Dios en la iglesia de Corinto? Bueno, que se formaran bandos dentro de la iglesia. La idea acá de disensiones es la idea de bandos. Se formaron bandos dentro de la iglesia. ¿Está bien? Para que, él dice, es preciso que se formen esos bandos dentro de la iglesia para que se expongan los creyentes verdaderos. De ahí la idea de los que son aprobados, de los falsos creyentes. La idea, Dios permitió que se generen estos bandos para que quedaran expuestos quiénes eran verdaderamente creyentes y quiénes no eran verdaderamente creyentes. ¿Qué quiere decir esto? De que los que estaban de un bando no eran creyentes y los otros sí. No es eso. ¿Cómo se iba a saber quién era quién? ¿Quién era creyente, o sea, un aprobado, y quién no era creyente? Bueno, sencillamente porque los creyentes verdaderos, al ser confrontados con su pecado, se iban a arrepentir y cambiar de actitud. Y los que no lo eran, se iban a resistir a la corrección. Una evidencia de un creyente es que cuando es confrontado con su pecado, va a arrepentirse. O por así decirlo, cuando una persona se resiste, ya sea diciéndolo o no mostrando evidencia de cambio, tenés que dudar si esa persona sea un creyente verdadero. ¿Se entiende? Esta es la idea de lo que estaba pasando. Estos bandos eran necesarios, dice él, porque claramente con esta instrucción estoy esperando que los que son aprobados se arrepientan. Que los que son creyentes van a escuchar esta corrección, van a sentirse confrontados, tal vez se van a poner mal, pero va a obrar la palabra de Dios en su vida para que cambien. De la misma forma, hermano, es normal que hoy en la iglesia se siga viendo conflictos y problemas. Había en Corintio, hay en la iglesia hoy en la actualidad, hay problemas en la iglesia Pueblo de Dios, hay problemas. Y es preciso que eso pase, Dios lo permite. Porque cuando empiezan a venir esas situaciones, el pecado es confrontado y la iglesia es purificada de aquellos que se dicen ser cristianos, pero se resisten a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Y es necesario que eso pase. En 1 Juan capítulo 2, versículo 19, hay una referencia a los que estando en la iglesia no son parte de la iglesia. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Más de una vez no ha pasado, seguramente uno de ustedes le ha sentido decir, bueno, empecé a discipular a alguien y empezamos a ver que la persona no reacciona y bueno, en este caso el discipulado, pero Dios de una manera u otra utiliza los medios necesarios para poder separar, para poder filtrar a los que son verdaderamente creyentes de los que no lo son. Y aunque genere dolor este proceso, todo esto pasará porque el Señor ama a la iglesia y la va a santificar para un día presentársela a sí mismo limpia y perfecta, sin mancha ni arruga.
Efesios capítulo 5, versículo 27 dice, dice Cristo a su iglesia, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que ¿cómo tiene que ser esa iglesia? Santa y sin mancha. Él va a purificar, Él va a limpiar, porque Él se va a presentar a su novia limpia y va a sacar lo que no es y va a hacer resplandecer lo que es, para gloria de su nombre. Que podamos tener, hermano, un corazón que adore al Señor, aun cuando sea necesaria una disciplina hacia algún miembro de la iglesia, porque es una muestra de amor hacia esa persona y es una forma de preservar santo a todo el cuerpo de Cristo. Luego de pensar entonces en los resultados, vamos a ir a ver la situación propiamente dicha, para entender mejor entonces qué es lo que estaba pasando. De acuerdo a lo que había oído, el problema era lo que sigue en el versículo 20. Cuando ellos se reunían, cuando ustedes se reúnen, eso no es comer la cena del Señor. Ellos pensaban que lo estaban haciendo, que estaban celebrando la cena del Señor. Pero en realidad esa celebración no se podía llamar cena del Señor. ¿Por qué? Bueno, la razón la tenemos en el texto como sigue, versículo 21. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Qué estaba pasando? Bueno, déjame que te ponga un poco en contexto para que puedas entender qué estaba pasando. La situación era la siguiente. En aquellas épocas, en la iglesia allí y en las iglesias de aquella época, las iglesias locales hacían cenas en las que ellos compartían tiempo de comunión juntos. Hechos capítulo 2, versículo 46 nos da un indicio de eso. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de comunión. Bueno, a estas cenas de comunión, ¿no? Ya hace un rato escuchamos, vamos a tener la nuestra. Ellos le llamaban ágapes. Los ágapes eran sus cenas de comunión. En Judas capítulo 12 se nos da el nombre justamente. Dicen, estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros apacientan a sí mismos, ¿no? El texto ahí habla de falsos maestros que estaban infiltrados dentro de una congregación y que estos hombres o estos falsos maestros se compartían con ellos sus ágapes, con creyentes verdaderos. Acá está la idea de ágapes. Los ágapes eran entonces esa cena de comunión. Bueno, estaban por lo general estas cenas de comunión, ¿no? Periódicamente en la iglesia, en las iglesias locales, y lo que se acostumbraba en aquella época que durante esa cena se tenía la costumbre de tomar un tiempo especial para celebrar la cena del Señor, en el cual se partía el pan y se compartía la copa. ¿Está bien? Nosotros no tenemos esa costumbre, lo hacemos separado. Tenemos nuestra cena del Señor en un tiempo especial y tenemos otro momento la cena de comunión. Bueno, ellos lo hacían en el mismo momento. ¿Está bien? Tenían la cena de comunión, en un momento durante esa cena tomaban un tiempo especial para compartir la cena del Señor. Ahora, ¿dónde estaba el problema? Bueno, yo te había dicho que había dentro de la iglesia algunos que eran de mejor posición económica y otros que eran pobres. Bueno, el problema era que los miembros de mejor posición económica llegaban más temprano a los ágapes y en vez de esperar a que llegaran los más humildes, que venían de sus trabajos un poco más tarde, imagínense que por ahí los que estaban en mejor posición social eran dueños, jefes o amos, entonces no tenían problema de horario, tendrían los mejores autos para llegar, no sé, lo que sea, ¿no? Para llegar, llegaban más rápido. Y claro, los que eran de menor clase social, por ahí, hasta que le daban el permiso para salir, hacía que se demoraran un poco en llegar. Bueno, lo que pasaba tristemente es que cuando llegaban, ¿no? Decía, bueno, vamos a comer. Mucha gente súper pobre, así que capaz que ni tenían para traer una viandita, nada. Pero decía, bueno, no, le decíamos como esta época, venga igual usted, no se haga problema. Si no tiene nada, venga igual a la cena, ¿no? Y claro, la gente llegaba, imagínense después de pasar un día de trabajo con hambre. Y cuando llegaba, ¿qué pasaba? ¿Con qué se encontraba? Que los que habían llegado primero, los que tenían más plata, se habían comido de todo, se habían hecho una panzada y bueno,
Cuando llegaban los hermanos, no había nada para comer, o había lo que sobraba. Por eso dice, adelante cada uno y toma su propia cena. Entonces cuando llegaban los demás, algunos se quedan con hambre. Claro, capaz que el hombre de casa le decía, bueno, dale a nuestro hijo, yo me lo aguanto, ¿no? Y bueno, y también para él no le alcanzaba. Y aún había un agravante, en algunos casos, algunos hasta de tanto tomar y comer, algunos hasta se empezaba a sentir medio mareadito ya. Algunos hasta se embriagaban. Entonces, imagínense, algunos con la panza llena, otro pasando hambre, sintiéndose mal porque llegaron tarde, porque tenían que estar en su trabajo, y otro embriagándose. Y en esta condición tan terrible, los miembros egoístas, con su panza llena, querían celebrar la cena del Señor. ¿No? Imagínense, uno con hambre, re triste, re mal, porque no les quedó nada, los otros recontra llenos, algunos medio mareaditos, diciendo, bueno, ahora viene la cena del Señor. ¡No! ¿Cómo vamos a celebrar así la cena del Señor? ¿Me entienden ahora por qué estaba enojado Pablo? ¿Se dan cuenta de que podría haber, ¿no?, algunas pequeñas modificaciones, tal vez que alguno de los pobres fue a hablarle, pero esto estaba pasando? Y finalmente entonces el apóstol termina esta sección con una serie de preguntas retóricas. Ya sabemos que son preguntas con una sola respuesta que es obvia. Y estas preguntas retóricas fueron bastante duras. Fíjense que dice versículo 21. ¿Pues qué? Dice primero, ¿no tenéis casa en donde puedan comer y beber a su propio gusto? Ese a su propio gusto lo agregué yo, pero la idea, ¿no tienen casa donde ustedes puedan comer y tomar todo lo que quieran? ¿Cuál sería la respuesta? Claro que la tenían, si eran ricos. No me imagino a esta gente alquilando, son casas de ustedes mismos, pueden comer y beber todo lo que quieran. No tenían ninguna justificación para actuar con este egoísmo tan terrible. Si tanta gana tenían de comer, se hubieran hecho en sus casas, pero en el ágape no. No lo hagan. Y luego la siguiente pregunta también es dura, dice, o menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada para comer. Y la respuesta es claro que los menospreciaban. Y bueno, pero tenemos hambre, aguántense, no coman, esperen hasta que lleguen los demás. No los menosprecien. ¿Los trataban a menos con lo que estaban haciendo? Claramente que sí. Claramente los estaban avergonzando al refregarle la cara que ellos eran pobres. El punto en esta pregunta es tremenda, porque fíjense cómo los menciona a los que eran pobres y no tenían para comer y que estaban en esta situación ahí en los ágapes. Estas personas a las cuales estos miembros estaban avergonzando no eran personas cualquiera. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? Estas personas eran parte de la iglesia de Dios. Ustedes lo están tomando a menos, lo están tomando a poco, pero aunque a ustedes ricos les parezca poco, ellos son la iglesia de Dios. Y acá yo agrego una pregunta entre medio, era como una pregunta entre líneas que yo también agregaría. ¿Realmente piensan que Dios va a tolerar que hagan diferencia entre los hermanos? ¿Realmente pensás que Dios lo va a dejar pasar diciendo, bueno, no importa? Yo no voy a poner la respuesta, pero creo que es obvio, ¿no? Bueno, las últimas dos preguntas cierran el concepto, ¿no? Creo que son las más duras. ¿Qué piensan que voy a decir respecto a eso? ¿Qué piensan? Y todavía con más ironía, ¿os alabaré por eso? Tal vez alguno que por ahí, viste, no está medio atento, viste, que está y dice, bueno, por la duda, en esto no os alabo, que te quede claro. Es como que cierra diciendo, ¿qué esperan? ¿Que los aplauda? Muy bien, muy bien. Muy bien felicitado, carita. ¿Qué esperan que les diga por eso? Por lo tanto, hermano, todo esto nos lleva a la conclusión de que la cena del Señor es un evento que nos debería animar a la comunión.
no a la desunión. Para Corintio se había generado una desunión, una división, pero no era ese el propósito. Por el contrario, la cena del Señor tiene el propósito de animarnos a la comunión. Nos hace permanecer unidos. Fortalece la unidad saber que somos todos iguales para el Señor, a pesar de nuestras diferencias sociales, de sexo, de piel, de nacionalidad, de estudios académicos. Somos iguales para Él. Sin excepción, Cristo es el mismo Salvador para cada uno de nosotros. Por eso es pan y vino para todos por igual. La copa igual para todos. No es copa de oro para uno y copa de madera para otros. No es pan con harina especial para uno y pan con harina común para otro. Para todos por igual. Si el Señor no hizo diferencia entre nosotros, ¿vamos a hacerlo nosotros a la diferencia? Compartir la cena del Señor con corazones egoístas o que están haciendo acepción de persona no honra a Dios. No lo honra, hermanos. La diferencia las ponemos nosotros, el Señor no. No lo honró en Corintios hacerlo así, ni lo honrará hoy. Sé consciente de eso y pedirle a Dios que te ayude a guardarte de ese pecado si lo estás haciendo. Si vos pensás decir, no, yo no puedo estar con tal porque tal no es como yo, o con tal porque tal no, esto no es como yo, es una diferencia que vos estás poniendo, pero que para el Señor no existe. No existe. A modo de reflexión hago unas preguntas para ir concluyendo esta parte. ¿Te das cuenta lo que piensa Dios respecto al que hace diferencia o que avergüenza a los demás por su diferente condición? ¿Vas entendiendo que la cena del Señor apunta a la comunión que entre hermanos debemos tener? Vamos a ver la segunda de las razones. Dijimos que tenemos que guardar de compartir la cena del Señor siempre de una manera que honra a Dios. Te di la primera razón, ahora te voy a dar la segunda. Celebrar la cena del Señor nos recuerda el sacrificio de nuestro Salvador. Versículo 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Luego de explicar lo que no es la cena del Señor, ahora nos dan lo que sí es su verdadero significado y su verdadero propósito. Se nos dice a continuación en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Es hermoso notar que en medio de toda esta reprensión, ¿no? Y de todo lo que está hablando, aparece aquí entre medio una tremenda pieza de teología acerca de Cristo. Aunque nos parezca no tan con tanto problema, ¿no? Y esta situación tan horrible, ahí entre medio está como una luz, teología preciosa sobre Cristo. Y es llamativo porque considerando que para la época de la epístola se estima que todavía los evangelios no estaban escritos, lo que tenemos aquí, la referencia aquí es la primera que tenemos sobre qué pasó aquella noche antes de que nuestro Señor fuera entregado. Esto que tenemos aquí fue antes de los evangelios que vinieron después. ¿Se imaginan entonces esto? El apóstol no había tampoco recibido esta información de los otros apóstoles. Podría haber sido, pero él claramente dice, no, esto que les voy a contar, me lo contó el Señor. De Él lo recibí. Y Él nos va a contar la intimidad de qué pasó esa noche.
Es el primero que lo cuenta. Después vendrían los evangelios y nos darían más detalles. Pero él fue el primero. ¿Y qué pasó esa noche? Bueno, el texto nos cuenta lo siguiente. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, esa noche preciosa, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El Señor, aquella noche de la celebración, esa noche estaban celebrando la Pascua con sus discípulos. Dice que en un momento tomó un pan. Durante esta cena de la Pascua, Lucas 22, 19 nos dice qué pasó. Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. O sea que habiendo dado gracias, lo partió y les dio a sus discípulos, diciendo: esto es mi cuerpo que es por vosotros. Esa es la mejor traducción que tenemos. Esto es mi cuerpo que es por vosotros. Como dice un pastor, por vosotros son dos de las más bellas palabras de las Escrituras. Me hice hombre por vosotros. Di el Evangelio por vosotros. Sufrí por vosotros y morí por vosotros. Por lo que al compartir el pan lo que hacemos es tener en la memoria que Cristo se dio por nosotros. Luego el apóstol nos cuenta más detalles de aquella noche. Dice que asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Se nos detalla que luego de compartir puntualmente el pan, que a partir de ese momento se transformaría en el símbolo de su cuerpo que fue dado por nosotros, ahora el Señor tomó la tercera copa de las 4 que se usaban en la cena de la Pascua. Se utilizaban 4 copas, de las 4 toma la tercera y dice que la bendijo. Por eso se la llama la copa de la bendición. ¿Se acuerdan que habíamos leído hace un tiempo atrás, 1 Corintios 10, 16? Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Se la llamó la copa de la bendición porque Dios la bendijo. Marcando que entonces esa copa, como dice Lucas capítulo 22, versículo 20, simboliza el nuevo pacto alcanzado por Él con el pago de su sangre. Eso dice Lucas 22, 20. De igual manera, después que hubo sonado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros, nuevamente habla, se derrama. No significa que sea nuevo este pacto en el sentido de que antes de Cristo la salvación no fuera por gracia, por medio de su sacrificio. No está queriendo decir que sea en ese sentido nuevo. Significa que es nuevo, mostrando que es en el sacrificio del Señor que se nos revelan las sombras del Antiguo Testamento. Y alguno puede decir, ¿qué quiere decir con esto de la sombra? Bueno, te lo explico más sencillo con un ejemplo. La Pascua tenía un significado claro para los israelitas. ¿Qué significado tenía? Bueno, el recordar que Dios los había liberado de la esclavitud de Egipto. ¿Se entiende? Pero eso era una sombra nomás. Verdaderamente la Pascua como una sombra apuntaba a algo mucho más glorioso. ¿Qué era eso más glorioso? Que Cristo es nuestra Pascua. ¿Entienden entonces ahora a qué me refiero con sombras? Las sombras del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. Él es el cumplimiento. Cristo es el verdadero Cordero Pascual que nos libra de la muerte y la condenación. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 1, versículo 29. Juan el Bautista dice que vio que venía a él Jesús y dice delante de todos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el verdadero Cordero. El Cordero de la Pascua es una sombra de Él. Él es el verdadero. Él es el cumplimiento.
Su sacrificio es el que nos libera de la esclavitud del pecado y nos lleva a disfrutar para siempre de los deleites de una nueva vida en Cristo, de la cual hoy disfrutamos en parte, pero que tendrá un cumplimiento total el día en que estemos en la presencia del Señor. Ese día cantaremos y alabaremos junto al Señor, el Cordero que fue inmolado y que con su sacrificio hizo de nosotros su pueblo redimido por su gracia. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero que merece adoración. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 dice: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú, Señor Jesucristo, fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Él es el Cordero inmolado que con sus sacrificios nos salvó. Al contarnos las palabras del Señor, se nos reitera con claridad el mandamiento de Cristo para nosotros. ¿Qué dice? ¿Cuál fue el mandamiento que Él nos dio? Háganlo en memoria de mí. Por lo tanto, la importancia de la cena del Señor es que por medio de ella recordamos a nuestro Salvador. Pero alguno puede decir, no es que debemos recordarlo siempre, ¿por qué con la cena? No más. Claro que sí, que tenemos que recordarlo siempre el Señor. En nuestros devocionales tenemos que recordarlo. En cada momento que vivimos tenemos que recordarlo, pero también en su cena tenemos que recordarlo. ¿Por qué? Porque Él quiere que lo hagamos. Es como cuando alguien pregunta, ¿y por qué tengo que bautizarme? Porque el Señor lo dijo. Ya eso tendría que ser suficiente. Él dijo, háganlo en memoria de mí. Él quiere que lo hagamos. Por lo que, hermanos, no participar de la cena del Señor con regularidad es pecaminoso. Porque es su mandamiento. Tienen que hacerlo. Ningún creyente debería faltar a la cena del Señor. Sabemos que muchos no lo hacen porque todavía no están en un compromiso serio con ninguna iglesia sana, lo cual eso no les permite poder compartir la cena del Señor en comunión con otros hermanos. Entonces la pregunta sería, ¿qué esperás para esforzarte en comprometerte con una congregación de hermanos y así poder tener comunión con ellos y compartir la cena del Señor? ¿Qué estás esperando? Tal vez alguno podría pensar que celebrar la cena del Señor era una opción. Bueno, ya sabés que no es así, porque es su mandamiento. Comprometete con una iglesia local y así poder cumplir el mandamiento del Señor. Pensando en eso es que ahora el apóstol retoma su explicación animándonos a que, como dice versículo 26, así pues todas las veces que comiere este pan y bebiere esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto nos quiere expresar que si bien el propósito central de la cena es recordar a nuestro Salvador, también es un medio por el cual testificamos al mundo de que nos identificamos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Te acordás el día que te bautizaste, que tal vez en voz alta o no tanto, le dijiste a todo el mundo, Jesús es mi Señor y mi Salvador y lo voy a seguir hasta el fin? ¿Te acordás? Yo me acuerdo de algunos que están acá, me ha tocado bautizarlos y han dicho eso. Él es mi Señor y mi Salvador. A algunos le ha pasado tener que, en condiciones complicadas, una pileta media fría, agua fría, pero ahí estaban firmes, diciendo, Jesús es mi Salvador. No sé si gritaban por el frío o porque querían decirle a todo el que se escuchara, pero ahí estaban diciendo, yo lo voy a seguir, Él no me va a dejar, dijo un día alguien aquí. Bueno, hermano, ese fue un gran acto de lealtad al Señor, decirle, yo me identifico con Jesucristo, Él es mi Salvador. Qué precioso momento. Inolvidable, ¿no? ¿Quién no recuerda su bautismo?
Bueno, hermano, la cena del Señor también sirve para eso, para expresar tu máxima lealtad a Cristo. Durante la cena volvemos a hacer lo mismo. Cuando comemos este pan y bebemos esta copa, nuevamente decimos, Él es mi Salvador, Él es mi Señor. Comparto esto hasta que Él venga por mí, hasta que me encuentre con Él. Pero también, justamente que mencione la idea de que sea hasta que Cristo venga, nos lleva también a la expectativa de la esperanza que un día celebraremos juntamente la cena en la presencia misma de nuestro Señor. Es una promesa de Él. Mateo capítulo 26, versículo 29, dice, y os digo, el Señor dice, que ahora, desde ahora, no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo. ¿Con quién? Con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Pensaste una vez en eso? En serio te digo, tal vez alguna vez lo pensaste, pero ¿lo pensaste? El Señor dice, no voy a volver a celebrar esta cena hasta que no lo haga con ustedes. O sea, tenemos reservada una fecha para una cita amorosa con Cristo. Con el más hermoso de los hijos de los hombres. Un día nos vamos a juntar, dice Él, y la vamos a celebrar juntos. Por eso es que por medio de la cena es que decimos fuertemente, esperamos por ti, Jesús. Somos como una novia ansiosa que llegó unos minutos antes a una cita romántica y que espera que su amado llegue. Ella está ansiosa. Está ahí, con el dedito acá, esperando, mirando el reloj. Me dijo que va a venir. Tiene expectativa. Y dentro de ella misma piensa, ¿cuándo llegará? Pero no tiene miedo. Sabe que Él va a llegar, porque nunca le ha fallado y mucho menos le va a hacer ahora. Te espero, Señor. Sé que vas a venir y vamos a celebrar juntos. Eso nos llena de expectativa y de esperanza. Cada cena del Señor tiene que generar esa expectativa de anunciar hasta que Él venga. Hasta que Él venga por vos. Ya está esa fecha, todavía no sabemos cuándo es, pero Él dijo que lo iba a hacer. ¿Alguna vez ha fallado en sus promesas? ¿Por qué fallaría ahora? Mi pregunta es, ¿venías a cada celebración de la cena con una expectativa real? ¿O a veces la estás compartiendo solo como una costumbre en cada segundo domingo del mes? Si lo estabas haciendo de esta forma, por costumbre, no lo estabas honrando al Señor. Esforzate por tomar la real dimensión de lo que la celebración significa y entonces que su recuerdo genere amor por Cristo en tu vida. La última de las razones la encontramos del versículo 27 al 34. Dijimos que celebrar la cena del Señor tiene que ser siempre una manera que lo honre, porque de esa manera animamos a la comunión. Dijimos que es también porque por medio de la cena recordamos a nuestro Salvador. Y digo también, para terminar, que una de las razones importantes es porque celebrar la cena del Señor indignamente nos expone a la disciplina de Dios. Versículo 27 al 34. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen.
Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Se nos da entonces una tercera razón importante de por qué debemos celebrar la Cena del Señor de una forma que honra a Dios. Porque no hacerlo nos puede llevar a la disciplina de parte del Señor. Eso arranca diciendo el versículo 27. De manera que cualquiera que come este pan o bebe esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. La culpa que cargan aquellos que toman la cena indignamente es la de tomar a la ligera el sacrificio del Señor. Es como, por así decirlo, alguien que prende fuego a una bandera. ¿Cuál es el problema con eso? ¿No es sencillamente un pedazo de tela? ¿Qué piensan ustedes? Es un pedazo de tela, pero no es un pedazo de tela. No es por lo que la tela es en realidad el problema, sino por lo que ese pedazo de tela representa, que es una nación. Ahí está lo vergonzoso de quemar una bandera. Es un símbolo de vergüenza hacia una nación. De la misma manera, tomar a la ligera la cena no es terrible por la importancia que los elementos tengan en sí mismos, por lo que importe la copa o el pan, sino por lo que ellos representan, que son el sacrificio de Cristo. De ahí que se nombra en nuestro versículo el cuerpo y la sangre del Señor. Será culpado del cuerpo y la sangre del Señor recibirán disciplina por tomar en poco el sacrificio de Cristo. Es por eso que se da la siguiente instrucción, versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. La palabra aquí nos anima a hacer una evaluación personal de nosotros mismos. ¿Cuáles serían esas preguntas? Uno, ¿cómo me presento? ¿Cómo me presenté a la cena del Señor? ¿Cómo vine? ¿Vine con expectativas reales o lo voy a hacer por costumbre? ¿Cómo está mi comunión con el Señor? De esto es pruébese cada uno a sí mismo. ¿Cómo está mi comunión con el Señor? ¿Cómo está la comunión con mis hermanos? A veces, hermanos, por necedad, por una persona necia e ignorante, hemos conocido de hermanos que se pedían perdón públicamente antes de tomar la cena. Yo lo he visto esto. ¿Qué clase de testimonio es ese? Arregla tus cuentas pronto con tus hermanos y no al llegar a la mesa. Arreglate antes. Otros con un poco más de conocimiento, pero con la misma necedad, evalúan que al verse indignos, optan por no compartir la cena. Nuevamente, ¿qué clase de testimonio es ese? Arregla tu situación personal pronto para poder llegar a la cena en condiciones. Examinate antes. La fecha ya la sabes, segundo domingo del mes. Bueno, la situación particular de los corintios que se nos cuenta es la misma de aquellos, este sería otro caso, los de aquellos que no hacen ninguna evaluación personal. Que no es que se estaban pidiendo perdón antes de hacerlo o que no lo hacían. No, ellos lo hacían y no examinaban nada. Neciamente participaron de la cena del Señor, como muchos hoy también lo hacen, sin haberse puesto a pensar en lo que la celebración significa o tampoco si ellos están preparados o no para participar, si están en comunión o no para hacerlo. Esa clase de personas son las que notamos que se menciona a continuación. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Las personas que no se examinan, lamentablemente se exponen al juicio o la disciplina de Dios. La situación triste con los corintios fue que al celebrar la cena del modo en que lo estaban haciendo,
habían traído juicio de Dios a sus vidas. Parece que en el informe también ha llegado eso. Tal vez eso fue lo que lo motivó al que lo llevó a dar el informe. Porque ¿qué estaba pasando? Por esto, porque no disciernen lo que están haciendo, porque lo hacen mal, porque lo hacen de una forma egoísta, por todo eso que estaba pasando, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. La disciplina en este caso fue que había miembros que habían enfermado, como dice en nuestro texto, debido a que su salud se había debilitado. Dios había mandado esta disciplina. E incluso en varios casos, el texto dice mucho, la traducción más clara o más correcta sería bastantes. O sea, un montón parece que fueron varios. Murieron por esto. ¿Cómo puede ser posible que Dios haya hecho morir a algunos miembros de la iglesia? O sea, algunos tal vez dicen, ¿puede ser posible? A veces uno dice, bueno, esto de duermen, en realidad es que sabían que... No, duermen ahí, es que se murieron. Dios los había debilitado en su salud, eso generó una enfermedad y eso los llevó a que algunos llegaran a la muerte. Aunque nos parezca duro, hermanos, en esta disciplina tan extrema de Dios hay una muestra de misericordia. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, el versículo 31 nos lo dice. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero como no lo hicieron, son juzgados. Por eso dice ahí, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Para aquellos que se evaluaban como Dios lo manda a hacerlo, podían tener confianza de que no iba a venir la disciplina de Dios por ese tema. Tal vez por otra cosa, pero por eso no. Ahora, los que no lo hacían y a los que no lo hacen hoy, se exponen a la disciplina de Dios, la cual, llegado el caso, el Señor ejecutará para preservar a los suyos del juicio condenatorio al que se exponen si siguen en esa misma actitud pecaminosa. O sea, los incrédulos un día van a ser juzgados por haberse rebelado contra Dios. En cambio, los creyentes verdaderos son guardados por la obra de Cristo, del juicio que enviará a los inconversos al infierno eterno. ¿Se acuerdan en su momento? Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, los cristianos verdaderos no van a ser enviados al infierno cuando sean juzgados. Pero para preservarlos, el Señor dispondrá de los medios que vea necesario para que no caigan en la condenación eterna a la que todo el mundo que no confió en Cristo como su Salvador y Señor será expuesto. Él va a hacer lo que tenga que hacer. Él va a hacerlo. Nuestro texto aquí lo dice con claridad. Para preservar a algunos, los tuvo que llevar a la muerte. Lo que debemos entender es que aunque suene terrorífico el hecho de pensar que el juicio de Dios puede caer sobre los que no participen dignamente de la cena, y hasta para algunos hasta les parezca legalista decir, ¿no?, como meterles miedo, entendamos, hermanos, que el Señor tiene a su santo nombre y honor por encima de todas las cosas, incluso de nuestra necedad. Ezequiel capítulo 36, versículo 22 dice, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y luego da un montón de bendiciones futuras para Israel, pero diciéndole que eso que le estoy diciendo no es porque ustedes sean muy buenos, lo hago por mi santo nombre. Ese nombre que ustedes con su pecado han profanado. Por sobre todas las cosas, Él no va a dejar que su nombre sea blasfemado por nuestras malas actitudes.
Y es por su santidad que Él actúa con amor disciplinándonos. Hebreos capítulo 12, versículo 10 dice, aquellos, hablando de los padres, ciertamente a nosotros, a cada uno de nosotros, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecían. Algunos acá dicen, ¿sabes cómo me da mi papá? Sí, tal vez estaba duro, pero el Señor nos disciplina, pero hablando del Señor, nos disciplina para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. El texto finaliza con unas directivas del apóstol. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Apunta primero a considerar que, de acuerdo a todo lo expresado, la respuesta que esperaba de los corintios es que ya no actuaran con egoísmo, sino que actuaran con amor hacia los hermanos más débiles, esperándolos para los ágapes, y de esta forma, al compartir luego la cena del Señor, lo iban a hacer dignamente, con un corazón que honra a Dios. Está diciendo, bueno, ya con todo esto que le expliqué, hermanos, cuando se reúnan a comer en sus ágapes, esperaos unos a otros, espérenlos. Cambien esa actitud. Si no, no celebren la cena del Señor, porque no es cena del Señor. Seguramente había otras cosas para corregir, pero se nos expresa que el apóstol prefería ir tratando con lo que esencialmente había que tratar. Dice, bueno, hay unas otras cosas más, pero cuando yo vaya, ¿no? Tal vez los corintios dijeron, ya está, ¿no? Igual después los capítulos siguientes va a seguir el apóstol corrigiendo otras cosas, pero hasta acá nomás dice sobre este tema. ¿Por qué? Bueno, porque un corazón que mira a Cristo constantemente puede ir tratando con cada situación particular que vaya apareciendo. Él les dijo, la cena del Señor apunta a Cristo. Y si ustedes miran a Cristo, cada situación particular se va a ir resolviendo. Al volver a visitarlos iría arreglando tal vez algunos pormenores. Seguramente él confiaba que al tomar en cuenta su exhortación y volverse de corazón al Señor, iban a ir tratando con cada situación particular, de acuerdo a los principios que les había acabado de dar. Mi pregunta para reflexionar es, ¿te vas a quedar simplemente asombrado diciendo, mirá lo que eran los corintios por la situación que vivieron ellos? ¿O vas a meditar en lo que vos actualmente tenés que corregir? Mirá a Cristo vos también, hermano, y que eso vaya actuando en aquellas cosas que deben morir dentro tuyo. Una persona y me decía algo así en un momento durante este día, me decía, el problema que, Sergio, que yo no me amo a mí mismo. No, el problema es que te amás mucho a vos mismo. El problema es que tenés que morir a vos mismo. Tenés que seguir a Cristo. Y para concluir también pienso en aquellos que todavía no han creído en el Evangelio. ¿Te das cuenta que el sacrificio del Señor en la cruz es tu única esperanza para que tus pecados te sean perdonados? Si confías en su sacrificio y te arrepentís de todos tus pecados, la Biblia nos afirma que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Mi pregunta es para vos, que estás en esta situación, ¿qué vas a hacer al respecto? Vamos a orar.